Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Fútbol Fan 2, bienvenidos a vuestro canal de fútbol, táctica y periodismo. Y hoy vamos a abrir por primera vez en el canal la pizarra táctica para discernir todo lo que pasó en Stamford Bridge en ese Chelsea 3, Fútbol Club Barcelona 0. Pues ahora ya me veis aquí de forma vertical, a mi izquierda, a vuestra derecha en las pantallas tendréis la pizarra, una pizarra que hemos diseñado con código HTML, en la que vamos a tener siempre los 22 futbolistas y yo os voy a ir explicando poco a poco cómo se desarrolla el partido que analicemos en cuestión. En este caso, como veis, ya tenemos la disposición táctica de inicio, 4-2-3-1 para los dos equipos, un Chelsea que formó con Robert Sánchez en portería, una línea de 4 para Malo, Gusto, Fofana, Chalobah y Cucurella, Caicedo y Reece James, que fue una de las sorpresas, aunque esta temporada ya lo venimos viendo por dentro, en el doble pivote. Enzo Fernández pasó a la media punta, aunque es un jugador muy móvil que tiene también situaciones de venir a la recepción. Después explicaremos qué es lo que quería el Chelsea en la salida de balón, que creo que fue bastante particular. Esteban a la derecha, que seguramente fue la estrella del partido, con Garnacho en izquierda, que estuvo muchísimo peor que su compañero en banda derecha, y Pedro Neto como punta, aunque sabemos que es un delantero que tiende mucho a venir a estas recepciones en zonas interiores. Por parte del FC Barcelona, pues Joan García en portería, Koundé como lateral derecho, Araujo, Cubarsí y Balde, que seguramente fue la nota más positiva del Barça, un doble pivote con Eric García en el perfil derecho y De Jong en el perfil izquierdo, Fermín como media punta, aunque en la segunda parte retrasaría su posición, Lamine en derecha, Lewandowski en punta y Ferran Torres en izquierda. Estos fueron los 11 y ahora vamos a pasar a analizar lo que fue el partido más concretamente. ¿Qué le pasó al Barça para no poder sacar nada de Stamford Bridge? Pues creo que fueron varios los aspectos. Obviamente la expulsión marca el partido, pero antes de ella ya vimos un Chelsea que venía creciendo. Para mí los primeros 20-25 minutos del Barça son bastante buenos, de hecho son muy competitivos y si marca la ocasión de Ferran, el partido podría haber cambiado en favor de los de Hansi Flick. Para mí el fútbol, y esto os lo explico en este vídeo, aprovechando que vamos a hacer nuestro primer análisis táctico, se explica sobre todo el fútbol moderno a partir de 4 factores. La salida de balón, la presión, y a partir de cómo tú sales con el balón y cómo presionas en campo rival o en campo propio, dependiendo del bloque que decidas utilizar, las transiciones de ataque-defensa que se generan y que tienes que defender y las transiciones defensa-ataque que tú recuperas balón y puedes generar peligro. Para mí, a partir de estos 4 factores, tácticamente se pueden explicar prácticamente todas las situaciones que se generan en el juego. Así que por lo tanto, vamos a explicar un poquito de inicio qué es lo que intentó el Barça en la salida de balón y a partir de cómo lo intentó contrarrestar el Chelsea, que yo creo que fue un sistema bastante peculiar. Vamos a la pizarra para organizar cómo fue esta presión y esta salida de balón. Pues esta era la disposición táctica que utilizaba el Chelsea en la salida de balón. Como veis, en un sistema asimétrico. Vemos en izquierda un primer par, en esta situación entre Lamine Yamal y Cucurella, lo tenemos aquí. Un siguiente par en el que utilizaban a Garnacho sobre Koundé, es decir, lateral sobre extremo, extremo sobre lateral, era una situación más común, más habitual, pero en derecha cambiaban. Lo que utilizaban era al lateral derecho, que es Malo Gusto, lo colocaban sobre Balde, tenían que hacer una orientación en la banda derecha con Fofana cayendo sobre Ferran Torres. Como veis, todo eran situaciones de pares. Chalobah quedaba con Lewandowski y en este caso era Estebao, que es el extremo derecho, el que se cerraba para adentro y generaba el par con Cubarsí, ¿de acuerdo? Araujo quedaba emparejado con Pedro Neto, los pivotes con los pivotes y Caicedo era el que retrasaba su posición, la ganaba Reece James para que Frenkie de Jong también tuviera su par y Eric García fuera el jugador que quedaba libre. ¿Qué es lo que sucedía con esto? Que el Barça en muchas situaciones en salida de balón se quedaba ahogado. ¿Qué le pasaba o cómo lo intentaba contrarrestar esto Hansi Flick? Pues muy sencillo. Balón acababa yendo normalmente sobre Cubarsí, que para mí es uno de los defectos que tiene este Barça cuando Cubarsí tiene que jugar en el perfil izquierdo, que creo que se siente mucho más incómodo tanto con balón, pero también sin balón, y creo que la situación que se genera en la segunda parte con Estebao viene un poco porque él tiene que jugar en el perfil zurdo y está más incómodo a la hora de perfilarse en las acciones defensivas. Estebao saltaba, como decía, en estas acciones sobre Cubarsí y cuando el balón llegaba a Balde, lo que pasaba es que Balde era el jugador que tenía más capacidad de superar las presiones del Chelsea. Con lo cual, Balde, ¿qué hacía en este tipo de situaciones? Pues directamente él ya conducía hacia adentro, en muchas acciones eliminaba a Malo Gusto, no lo eliminaba del todo en la acción, pero sí conseguía superarlo, con lo que Reece James tenía que hundirse en esta posición,
jugar un balón para Frenkie de Jong y a partir de aquí ya eran Enzo, Garnacho, Cucurella y el resto de jugadores los que tenían que retrasar para que Frenkie de Jong pudiera darle algo más de continuidad al juego y girar hacia el lado contrario. Sí que es cierto que al Barça le costó un poco en este tipo de situaciones encontrar a Frenkie de Jong para que después ya fuera un balón directo sobre Lamine Yamal y a partir de ahí generar situaciones de 1 contra 1. De hecho, viendo un mapa de regates de Lamine, vemos que solo hubo 2 en el tercio rival, es decir, en esta zona del campo, y 1 en área contraria. Con lo cual, en la salida de balón el Barça se encontró relativamente ahogado, pero en los primeros 25 minutos, con esta forma de Valde superar las presiones a través del regate y a través de la conducción, creo que más o menos lo consiguió solventar. ¿Cuál era la otra salida que también encontró el Barça en algunas situaciones, pero que no le acabó de funcionar? Estos balones directos de Valde sobre Lewandowski. ¿Problema en este momento? Seguramente que Lamine estaba demasiado abierto y no lo podíamos encontrar en una peinada hacia cualquiera de los dos lados, y en el caso de los jugadores de dentro, como la estructura de pares igualmente en estos balones, os lo voy a dibujar aquí, se mantenía exactamente igual, como veis, Caicedo iba sobre Fermín, Reece James iba sobre Frenkie de Jong, Eric García estaba sobre Enzo Fernández. Entonces el problema era que nunca podía haber una situación de descarga de Lewandowski activando a hombres de cara. Eso le costó al Barça interpretarlo y que en la salida de balón poco a poco y cada vez más se fuera ahogando. ¿Cuál fue el problema también? Que en este tipo de presiones y situaciones de pares, normalmente el espacio donde se genera, aquí, fijaros que creo que queda muy evidente. ¿Cómo se atacan este tipo de presiones? Pues seguramente en el momento en el que el balón lo tiene Valde, con jugadores que sean más agresivos al espacio. Yo creo que ahí encontró muchísimo a faltar el Barça tener un jugador tan profundo al espacio, tan piraña como es en el buen sentido Rafinha, para que Valde tuviera esos balones a la profundidad y que en el caso de Ferran Torres fuera el jugador que atacara a la profundidad y que hiciera ya daño al Chelsea. Yo creo que a partir de esta situación posicional, de las situaciones de pares, se explica un poquito cómo fue la primera parte y creo que es una de las primeras claves para entender cómo fue este Chelsea-Barcelona. Ahora vamos a ver y vamos a intentar analizar un poquito cómo presionó el Barça, especialmente en los momentos que estaba con 11 jugadores. Creo que es uno de los aspectos más importantes, ya que el Barça empezó bien el partido y para mí Hansi Flick adoptó un poquito una forma de presionar diferente a la que vemos en las últimas semanas y que vimos la temporada pasada con el técnico germano, y creo que le ayudó al Barça a ser un poquito más concreto, más conciso en los momentos en los que tenía que presionar y en los que no se descose tanto cuando le buscan la espalda de los laterales. Vamos a verlo en esta posición. Es Robert Sánchez el que tiene balón en portería para sacar de inicio y el Barça en los reinicios tenía que adaptarse un poco al juego del Chelsea. Normalmente Lewandowski es el que se hunde para que Ferran y Lamine vayan a estas situaciones de posiciones intermedias. Cuando el balón supera a los extremos que van a la intermedia entre central y lateral, Cucurella recibe y el Barça lo que suele hacer es Koundé saltar, Araujo cerrar, Cubarsí cerrar y De Jong ser el que hace la compensación en el lado contrario. ¿Qué vimos ayer contra el Chelsea? Pues vimos un equipo que cambiaba en este tipo de automatismos. Cuando el balón le llegaba a Cucurella, era Lamine ya el que estaba preparado. ¿Para qué? Para que no se generaran este tipo de situaciones de que el lateral tenga que saltar sobre el lateral contrario, y para mí a partir de ahí gestionó un poquito mejor las situaciones de presión. ¿Cómo lo intentó solventar esto Maresca? ¿O qué intentó proponer en la salida de balón? Pues proponía una dinámica diferente a la que suelen proponer el resto de equipos. Lo que buscaba era ser siempre un hombre más con un cuadrado dentro. Para que lo entendamos de forma muy sencilla, era Caicedo el que se lateralizaba sobre la derecha, llevándose ya esta marca de Eric García, era Reece James el que venía muy dentro para estar a pares con Fermín, De Jong tenía que retrasarse con Enzo Fernández y Malo Gusto era el que venía dentro quedándose Estebao abierto. De esta forma, como Lewandowski tenía una posición más normal en las orientaciones sobre Chalobah y Fofana, Ferran Torres era el hombre que tenía que decidir, ya que se quedaba en una situación de 2 contra 1 ante Fofana y Malo Gusto. De esta forma era el valenciano el que tenía la toma de decisiones y normalmente apostaba por quedarse con Malo Gusto. Si el balón superaba sobre Fofana, Lewandowski ya podía orientarse hacia uno de los dos centrales. ¿Qué pasaba? Que muchas veces los centrales tenían la posibilidad de dividir o que si Ferran Torres era el que saltaba, se activaban a partir de un tercer hombre para jugar dentro. Además, por si fuera poco, Pedro Neto le gustaba mucho también venir hacia los costados para obligar a saltar a uno de los centrales del Barça y que luego fueran los hombres de fuera los que pudieran atacar la profundidad con desmarques de ruptura. Creo que a partir de aquí se puede entender un poquito lo que buscó el Chelsea en la salida de balón, cómo lo intentó contrarrestar el Barça
y cómo creo que a partir del minuto 25 y de los duelos ganados, estas situaciones de tercer hombre que os comentaba que se iban activando mejor en el Chelsea y que no tenía pérdidas, propiciaron que el Barça estuviera cada vez más incómodo sin balón, se tuviera que hundir más y a partir de ahí el Chelsea fue creciendo en el encuentro. De hecho, lo podéis observar en esta imagen que os voy a colocar ahora mismo, en la que Lewandowski se queda con su par. Es Frenkie de Jong, como os comentaba, el que saltaba hacia adelante. Lamine Yamal quedaba en una situación de par con Cucurella. No lo veis en la situación esta, pero Fermín estaría sobre Moisés Caicedo. Y es Ferran Torres el hombre libre que se queda un poco fijado, con una situación de 2 contra 1 en la que tenía por detrás a Malo Gusto y por delante a Trevor Chalobah. Con lo cual aquí se generaban un poco los problemas del Barça en la presión y las virtudes y las soluciones del Chelsea incorporando este cuarto futbolista en el centro del campo. Otro de los problemas, sin duda, y que me sorprendió muchísimo en el partido y que de hecho es el que desnivela el encuentro a partir del 1-0, son las situaciones de balón parado. Especialmente porque el Chelsea marcó el primer gol en una situación de 3 contra 2 que ya venía utilizando en los minutos anteriores y que le estaba generando problemas al Barça, pero sobre todo porque es el propio Barça el que desde hace muchísimos años utiliza estas situaciones en los saques de esquina. Como podéis observar aquí en esta imagen que os coloco, vemos una situación de 3x2, vemos ya el primer 2x1 en el que son dos futbolistas los que fijan a Frenkie de Jong. Aquí vemos a Garnacho que tiene a la posición cercana a Fermín, pero como ya tenemos el 2 contra 1 en la situación de detrás con Frenkie de Jong, cualquier pase que juegue sobre este futbolista, sobre Garnacho, va a obligar a Frenkie de Jong a tener que saltar hacia adelante y se va a generar un 2 contra 1 con los dos jugadores que sacaban el saque de esquina y que fue lo que propició el gol. El pase de Garnacho llegó sobre Cucurella, parecía fuera de juego, pero no lo fue, y el balón al área acabó en el 1-0. Para mí este tipo de situaciones son muy fáciles de resolver y es que uno de los futbolistas que están en el área, aunque sea uno de los que va a zona, tiene que llegar a la ayuda del 2 contra 2 para generar situaciones de 3 contra 3 por fuera y que no se lo ponga tan sencillo al equipo rival. Y aquí en esta imagen lo que os voy a intentar explicar de forma muy sencilla es lo que os comentaba del cuadrado interior. Aquí vemos a Enzo Fernández, que era el mediapunta, lateralizándose sobre su zona derecha, Moisés Caicedo junto a Reece James en una posición de doble pivote muy estrecha y Malo Gusto, que es el lateral derecho, pese a que el balón esté en una posición lejana, aquí no se puede observar, pero estaba en esta situación, lo vemos muy metido por dentro y restando amplitud. Era Esteban el que se quedaba por fuera e intentaba picar hacia la profundidad para hacer daño al esquema azulgrana. Por lo tanto, a partir de este cuadrado por dentro, cuando el Chelsea lo fue asentando más a medida que pasaban los minutos, cada vez se fue encontrando más cómodo. Esto permitió al conjunto londinense hundir al Barça y meterlo en campo propio, que fue lo que acabó por determinar el encuentro. Y en esta última imagen lo que vamos a ver son las estructuras de pares del Chelsea en lo que hablábamos al principio, una recepción de Robert Lewandowski de espaldas en la que Ferran ya no está atacando la profundidad, sino que viene muy a la corta. Frenkie de Jong no se puede poner de cara porque tiene a su par por delante y en el que seguramente el hombre libre, pues en esta situación, hubiera sido un Eric García para meterle balón de cara y que él fuera el jugador que tuviera la posibilidad a partir de pie para girar hacia el lado contrario con Lamine Yamal. Este tipo de situaciones el Barça no las interpretó del todo bien, pero cuando el equipo rival juega en una estructura de pares son las que tiene que beneficiar más al equipo de Hansi Flick para poder llegar al delantero centro, poner a gente de cara y atacar la profundidad desde el lado contrario. Yo creo que sin tener a Rafinha se notó mucho que faltaron jugadores que pudieran atacar esta profundidad. Y en la segunda mitad, ya con la expulsión de Ronald Araujo, el Chelsea lo tuvo todavía más fácil. En todos los reinicios de puerta de Joan García, ¿qué era lo que cambiaba? Pues muy sencillo, Estebao podía seguir saliendo sobre la marca de Cubarsí, Malo Gusto podía seguir yendo sobre la de Balde, Fofana, que era el central, si necesitaba, tenía estas situaciones de cobertura sobre Ferran Torres, pero el hombre que se generaba libre y que le podía otorgar una ventaja más al Chelsea era el caso de Reece James. De forma muy sencilla, aquí lo vamos a ver, Reece James se quedaba libre en esta posición para poder hacer las ayudas sobre Chalobah y Lewandowski, que era el 1 contra 1. Con lo cual el Chelsea lo tenía todavía más fácil para emparejar hombre a hombre a todo el campo, el Barça no encontraba las soluciones y ya fue mucho más sencillo para los de Enzo Maresca. ¿Cuál creo que fue el problema también en este tipo de situaciones? Que el Barça, por su naturaleza competitiva, está acostumbrado a presionar siempre hacia adelante. Y en este caso, al Barça le costó muchísimo ordenarse de forma más sencilla. Aunque lo intentó en alguna situación en un 4-4-1, vemos aquí el intercambio de posiciones con balón. Malo Gusto iba ya hacia adentro, Enzo Fernández se colocaba en esta posición, Estebao acababa abriéndose hacia afuera, Reece James jugaba dentro y Enzo generaba las superioridades a la espalda del centro del campo azulgrana.
Si el balón lo tenía Chalobah, tenía ya situaciones muy fáciles para repetir pases sobre Caicedo o sobre Reece James, y si Frenkie de Jong o Fermín eran los que saltaban a jugar este pase, balón iba con malo gusto, Ferran ya cerrado, situación de 1 para Estebao. Si Fermín o de Jong no eran capaces de retrasar su posición, el balón llegaba sobre Enzo Fernández y a partir de aquí ya se podía atacar la última línea. Creo que el partido tiene menos de táctico en la segunda mitad porque la expulsión de Araujo explica muy bien el por qué el Barcelona ya no pudo presionar, pero también determina el 3-0 final del encuentro. Pues esto ha sido todo por hoy. Si os gustan este tipo de vídeos, ya sabéis lo que tenéis que hacer, como siempre, darle like, dejarme un comentario sobre qué os ha parecido este análisis táctico, y si queréis estar al tanto de todo lo que pasa en el mundo del fútbol, como siempre os digo, activar la campanita y suscribiros para no perderos nada de todo el contenido que se viene aquí en Fútbol Fan 2.